¿Por qué Satanás peleó por el cuerpo de Moisés? Bienvenidos a Archivo 66, el lugar donde abrimos los expedientes más misteriosos de la Biblia, y para nuestro primer archivo vamos a investigar uno de los pasajes más extraños y fascinantes de toda la Escritura. Satanás peleó con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Pero, ¿por qué? ¿Sabías que este acontecimiento aparece en la palabra? Judas capítulo 1, versículo 9 dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, detente por un momento e imagina esta escena. Moisés ha muerto. El hombre que desafió el faraón, el hombre que abrió el mar rojo por el poder de Dios, el hombre que recibió los 10 mandamientos, el líder que condujo al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, y ahora después de su muerte ocurre algo extraordinario. En algún punto que la Biblia no describe en detalle, el arcángel Miguel y Satanás entran en una disputa por su cuerpo. No estamos hablando de dos hombres, no estamos hablando de una batalla terrenal, estamos hablando de un conflicto en el mundo espiritual. Una escena tan importante que el Espíritu Santo decidió preservarla en una sola línea dentro de la carta de Judas. Y eso nos lleva a la gran pregunta: ¿qué podía haber en el cuerpo de Moisés para provocar semejante confrontación? ¿Por qué Satanás quería adueñarse del cuerpo de Moisés? Ahora, veremos las teorías más conocidas y respetadas que han surgido a lo largo de la historia. Teoría número 1. Satanás acusaba a Moisés por sus pecados. Esta es probablemente la explicación más popular entre muchos comentaristas bíblicos. La Biblia describe a Satanás como el acusador. Lo vemos acusando a Job. Lo vemos acusando al sumo sacerdote Josué en el libro de Zacarías. Y algunos creen que aquí estaba haciendo exactamente lo mismo. Recordemos que Moisés, aunque fue un gran siervo de Dios, no fue perfecto. En su juventud mató a un egipcio, más adelante desobedeció a Dios en las aguas de Meriba. Algunos estudiosos creen que Satanás estaba reclamando algún derecho sobre Moisés debido a sus pecados, y que Miguel estaba defendiendo el propósito y la decisión de Dios sobre el cuerpo de Moisés. Aquí aparece un dato histórico fascinante. En uno de los primeros teólogos cristianos, Orígenes, que vivió entre los años 185 y 254 después de Cristo, menciona una obra conocida como la Asunción de Moisés. Según Orígenes, la disputa entre Miguel y Satanás, mencionada por Judas, estaba relacionada con una tradición preservada en ese libro. El problema es que esa obra se perdió casi por completo con el paso de los siglos. Hoy no poseemos los textos completos que Orígenes conoció. Por eso no podemos afirmar exactamente qué detalle contenía aquella historia. Sin embargo, muchos estudiosos creen que Judas estaba haciendo referencia a una tradición conocida por sus lectores. Teoría número 2. Una disputa sobre la autoridad divina. Otros comentaristas creen que el asunto principal no era el cuerpo físico de Moisés, era una cuestión de autoridad. Y aquí encontramos uno de los detalles más sorprendentes del relato. Miguel no maldice a Satanás. Miguel no presume de su poder. Miguel no intenta derrotar a Satanás con sus propias palabras. Simplemente responde: el Señor te reprenda. Eso significa que incluso un arcángel reconoce que la autoridad suprema pertenece únicamente a Dios. La disputa pudo haber sido una especie de confrontación legal o espiritual donde la decisión final pertenecía al Señor. Teoría número 3. Satanás quería desviar al pueblo de Dios. Esta teoría ha sido popular durante siglos. Moisés fue un líder muy importante en la historia de Israel.
era una figura profundamente respetada. Algunos creen que Satanás quería utilizar su cuerpo para convertirlo en un objeto de veneración o hasta idolatría. Y hay un detalle interesante. Deuteronomio nos dice que Dios enterró a Moisés, pero también nos dice que nadie conoció el lugar exacto de su sepultura. Algunos piensan que Dios evitó deliberadamente que su tumba se convirtiera en un lugar de adoración. No podemos asegurarlo con absoluta certeza, pero muchos creyentes han considerado esta posibilidad. Teoría número 4. Un propósito relacionado con el futuro de Moisés. Algunos estudiosos sugieren otra posibilidad. Moisés aparece siglos después junto al profeta Elías en la transfiguración de Jesús. Por esta razón, algunos creen que Dios tenía planes especiales para Moisés después de su muerte y que Satanás intentó oponerse a esos propósitos. Entonces, ¿cuál de estas teorías es la correcta? La respuesta honesta es que no lo sabemos y es importante reconocerlo. La Biblia nos revela que la disputa ocurrió, pero no nos revela exactamente por qué ocurrió. Y quizás eso sea intencional, porque Judas no parece estar interesado en satisfacer nuestras curiosidades, parece estar interesado en enseñarnos una lección. De hecho, el contexto de la carta nos muestra que Judas estaba denunciando a los falsos maestros que hablaban con arrogancia, despreciaban la autoridad y actuaban con orgullo espiritual. Y entonces, de manera sorprendente, Judas introduce este episodio. ¿Por qué? Porque incluso Miguel, uno de los seres más poderosos descritos en la Biblia, no actuó con arrogancia, no insultó a Satanás, no dijo yo te reprendo, simplemente dijo el Señor te reprenda. ¡Qué contraste tan impresionante! Mientras los falsos profetas y maestros hablaban con orgullo sobre cosas que ni siquiera ellos mismos entendían, Miguel reconocía los límites de su propia autoridad y dependía completamente de Dios. Y esa es una lección para nosotros. En una época donde muchos quieren exhibir poder espiritual, autoridad espiritual o conocimiento espiritual, la verdadera madurez sigue viéndose como se vio en Miguel: humildad, dependencia de Dios y sumisión a su autoridad. Pero hay una segunda lección que tampoco podemos pasar por alto. ¿Notaste quién no aparece peleando con Satanás? Dios. La disputa ocurre entre Miguel y el diablo. Esto nos recuerda una verdad fundamental en las Escrituras. Dios nunca es presentado como el rival de Satanás. No existe una batalla entre dos fuerzas iguales. No existe una lucha entre dos poderes equivalentes. Dios es el creador eterno del universo. Satanás es una criatura creada que se rebeló contra él. Mientras nosotros vemos una batalla espiritual, Dios sigue sentado en su trono. Mientras nosotros vemos un conflicto, Dios sigue teniendo toda la autoridad. Por eso Miguel no dijo yo te reprendo, dijo el Señor te reprenda. La victoria no dependía de Miguel, la autoridad pertenecía a Dios. Cuando enfrentamos dificultades, cuando enfrentamos ataques espirituales, cuando enfrentamos acusaciones, temor o incertidumbre, nuestra confianza no debe estar en nosotros mismos ni en nuestras fuerzas. Nuestra confianza debe estar en la autoridad de Dios. Porque el mismo Dios que gobernaba cuando Miguel disputó con Satanás es el mismo Dios que gobierna hoy. Bueno, eso fue todo para este episodio. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Por qué crees tú que Satanás quería el cuerpo de Moisés? Por ahora, Dios le continúe bendiciendo y no se olvide de suscribirse a este canal. On the ground where the